cuando te dijeron, vas al Salón de la Fama, ¿qué honestamente, pasó? Pataleaste, te digo lloraste. A ver, dime. honestamente, cuando me Échalo. lo presentaron, me lo dijo Triple H. Ajá. Me dijo, Rey, queríamos ver si te podemos inducir al Salón de la Fama. Mi primera respuesta fue, Universo WWE, bienvenidos a este nuevo espacio llamado Tras las Cuerdas. Yo soy Andrea Basarte y qué mejor manera de comenzar que con un invitadazo de lujo. Él es una leyenda que ha dejado una huella imborrable en el universo WWE y no solo ahí, sino en nuestros corazones, porque se ha ganado nuestros corazones con su talento, con su carisma. Es el representante de la lucha libre no solo para los mexicanos, sino para los latinos. Y bueno, también es un amoroso esposo y padre. Quiero darle la bienvenida y es un honor al miembro del Salón de la Fama, al maestro de las 619, Rey Misterio. Bienvenido, Rey. muchas gracias, Andrea. ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, contento de estar aquí de nuevo. Qué increíble, ¿no? Y bueno, Rey, a ver, empecemos, porque este espacio es para conocerte, para conocer un poco más allá del ring, de las cuerdas, Lo ¿no? que la gente no conoce, ¿verdad? Exactamente, porque es lo que la gente quiere ver. Rey, ¿qué es? Ser una superestrella. ¿Qué se siente para nosotros los mortales que no sabemos cómo existe ese mundo? ¿Cómo es un día para ti? ¿Cómo es este mundo? Fíjate que yo me despierto todas las mañanas y no me veo en el espejo y digo, wow, soy una superestrella. Pero es muy bonito escucharlo, por ejemplo, de tu parte, del público que me ha seguido por tantos años. Pero mi día es simple y sencillo, como pudiera ser un día de cualquier otra persona. A veces me gusta levantarme tarde y esos específicamente son después de que llego de trabajar. Me gusta dormir hasta que mi cuerpo diga, ya es hora de levantarte. Me gusta cuando me levanto, hago mi ejercicio, 30 minutos de cardiovascular, después desayuno y puede ser que después del desayuno, para que se baje un poco la comida, me siente un ratito a jugar PlayStation y me desconecto del mundo por unas 2 horas, yo creo. Okay. Y luego ya vuelvo a conectar. Si mi esposa ocupa que le vaya a hacer un mandado, voy y se lo hago. Si le toca ir a comprar el mandado a ella, a veces le digo, te acompaño y nos vamos juntos. Y prácticamente, te digo, es una rutina que pudiera tener cualquier persona. Claro, eso es lo que queremos saber. Entonces, porque nosotros a veces los vemos tan inalcanzables, ¿no? Y la gente, pero es un día normal, Sí. Me encanta saber eso. Eso sí, no salgo enmascarado, ¿eh? Salgo sin la máscara. Sin La máscara se queda en casa. Sí, ese sí es tu día normal. Oye, Rey, ¿y cómo has podido manejar esta vida que llevas como superestrella con la vida familiar? O sea, ¿cómo has podido balancear eso? ¿Has tenido que hacer sacrificios? Fíjate que lo que cuenta muchísimo es tu pareja. Y para mí mi pareja me ha guiado y me ha enfocado en cómo balancear los dos mundos, el mundo de la lucha libre, aunque ella no es la que viaja, ella no es la que se sube al ring, pero ella conoce a su marido muy bien, Angélica, y ella, yo creo que es la persona que mejor consejos me da en mi vida. Y no solo el saber lidiar la lucha y mi familia, mis hijos, mi esposa, pero también la familia para ella es muy importante. Ya le hablaste a tu papá, ya hablaste con tu mamá, márcales para ver cómo están, qué están haciendo. O sea, es un ser humano tan increíble, mi pareja, que no pude haber escogido un mejor ángel yo. Y la verdad que eso me ayuda a balancear todo lo necesario. Entonces, al final del día, si le hablé a mis padres, si pasé tiempo con ella y pasé tiempo con mis hijos y también me di un poquito de tiempo para mí mismo, quiere decir que tuve un día completo. Oye, qué increíble que se dice que una de las decisiones más importantes de la vida es decidir con quién pasas el resto de la vida. Por supuesto. ¿No? Y bueno, sabemos que ella es un gran pilar. Rey, y ahorita mencionaste algo, es la que mejor consejos te da. ¿Cuál es el mejor consejo que ella te ha dado y que puedes compartir con
con los que te seguimos. Yo creo que es muy importante en relaciones ya entre matrimonios, porque lo vivo por experiencia. Dicen que los hijos cuando se casan se olvidan de los padres y las hijas son más apegadas a los papás. Sí, yo lo digo por experiencia, porque yo cuando me casé, yo me desconecté de mis padres, no porque no intencional. No, simplemente así me crié. Así pasa. Yo me fui de mi casa a los 17 años y perseguí mi carrera, perseguí mi sueño y lo logré, pero el consejo más importante es el de tu pareja, y en ese caso, para mí, Angélica, el decirme que es muy importante que yo tenga esa conexión con mis padres, porque siempre van a ser mis padres y padres nada más hay uno. Entonces, es muy bonito, ¿no?, que tengas un recordatorio, a veces, para mí, una vez a la semana. Claro. Como que ella te dice que lo más valioso es la familia. La familia. Definitivamente, sí, es el pilar, ¿no? Sí. Y hablando profesionalmente en tu carrera, en la lucha libre, también un consejo que nos puedas compartir de alguien que te haya dado, que siempre te retumbó en la cabeza y que te ayudó a salir adelante. Wow, yo creo que no un consejo, pero simplemente una experiencia que yo viví, y fue durante mis inicios aquí en México, cuando no era nadie y de repente Rey Mysterio se dio a conocer a través de Televisión Nacional con AAA, y empecé a agarrar un poquito de fama, y luego ya estaba luchando con luchadores que jamás pensé poder luchar, a un Hijo del Santo, un Fuerza Guerrera, un Blue Panther, al lado de un Conan, y sentía yo que volaba, ¿no? Sentía que mis pies no tocaban el piso. Entonces, las experiencias esas te regresan a la humildad y te das cuenta que esto es momentáneo nada más, pero tu deberes te haces por el público. El público prácticamente te pone en ese lugar que ellos te ven. Uno mismo no lo hace. Entonces eso es algo muy bonito y muy importante para mí, y yo creo que por eso siempre, después de esa experiencia que tuve, he mantenido mis pies muy plantados en la tierra. O sea, ¿tú crees que esa experiencia como que de repente te hizo subir un poquito más? Por supuesto que sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Me lo decían, inclusive me lo dijo también en ese tiempo mi novia, que era Angélica, me dijo, me hizo sentir como que ya me sentía otra persona. Entonces, obviamente, con la inmadurez y ser joven y la fama y el viajar, pierdes noción del tiempo y de lo que de veras estás viviendo. Y de la realidad, ¿no? Y de la realidad, claro. Y a través de los años eso he sabido aprovechar y disfrutar, vivir en el momento, y no dejar que momentos importantes pasen para el día de mañana no te acuerdes. Claro, qué gran consejo para cualquiera que persiga, pues bueno, que suba esta montaña del éxito en todos buscamos eso, ¿no? En cualquier ámbito, pero el ambiente artístico, pues hay que ponerle ojo. Más difícil, ¿no? Un poquito más difícil, sí. Sí. Y hablando ahorita, que hablabas como de disfrutar el momento, ¿tienes algún momento que tú recuerdes así de tus favoritos, que recuerdes hasta con cámara lenta, en algún momento de tu carrera o ya más cercano a la actualidad? Que sea como muy, muy especial en el ring. Tengo un momento en mi mente y en mi corazón que recuerdo cuando todavía no me convertí en luchador. Tendría yo unos 12, 13 años, y me tocó ver a mi tío, a Rey Mysterio, luchar en Tijuana. Lo había visto anteriormente ganar muchas máscaras y muchas cabelleras en esta misma arena, en el auditorio de Tijuana. Okay. De repente estaba en una lucha de apuestas contra Fishman, y recuerdo muy bien cuando le ganaron y tenía que quitarse su máscara. Y fue un momento para mí que no podía parar de llorar. Decía, no, ¿cómo es posible? Todavía a esa edad no comprendía cómo era la lucha libre. Entonces me afectó muchísimo. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Va a dejar de luchar? ¿Va a luchar sin máscara? ¿Qué es lo que va a suceder aquí
pero el simple hecho de ver que después de tantas victorias, ahora a él lo habían derrotado, de alguna manera eso a través de los años te enseña fortaleza mental y cómo enfrentar situaciones como esas, ¿no? Sí, que van a llegar. Eventualmente. El fracaso va a llegar. Y no nada más en un ring, a lo mejor puede ser en tu vida personal, exactamente, pero ese momento lo tengo muy grabado y recuerdo que no podía parar de llorar y no podía creer que mi tío había perdido su máscara. Obviamente. ¿Y recuerdas? Yo sé que estabas chico, pero ¿cómo lo manejó él o qué te dijo? Bien profesional. Profesional hasta cierto grado, pero sí enojado, pero enojado por haber sido derrotado. Entonces, fue un momento que yo creo que nos afectó a todos, porque todos éramos mi padre, mi madre, mis hermanos, íbamos a la lucha y siempre íbamos a apoyarnos. Entonces, esa noche sí fue un hit tremendo. Imagínate si ves a tu equipo favorito jugar y siempre ganar, serie mundial, serie mundial, serie mundial, y de repente llegan un año y los derrotan en 4 y dices tú, ¿qué pasó? Y en tu caso, pues a quien tú veías como héroe también y como Siempre. ejemplo a seguir. Sí. ¿Y cómo crees que esta situación te ayudó o tal vez preparó? Porque en algún momento tú estuviste en esa posición. Me preparó en el sentido de que es muy bonito ganar, pero también no es malo perder. O sea, puedes perder porque uno pierde durante su vida muchas veces. Claro. Pero la pérdida es lo que te ayuda a sobresalir. Totalmente. Y aprender de esa derrota para que puedas ganar la próxima vez. Oye, Rey, ¿y hubo algún momento donde te diste cuenta lo que estabas construyendo, lo que estabas logrando? Porque ¿en qué momento pasa eso que te das cuenta y dices, wow, sí, eres leyenda, eres representante de la lucha libre mexicana? Fíjate que nunca he parado para poder observar o disfrutar lo que he estado creando. Lo he disfrutado en diferente manera, lo he disfrutado en el aspecto de que todas las victorias que he tenido, todas las oportunidades que se me han presentado, las grandes luchas, los eventos magnos, los he disfrutado en su momento, pero nunca he parado mi vida para decir, ¿tienes noción de lo que estás formando aquí? O sea, eventualmente todo esto te va a llevar a un lugar donde algún día vas a ser inducido al Salón de la Fama. Nunca pensé eso. Claro, antes de que sucediera, que fue el año pasado, yo ya estaba pensando a lo mejor 1 o 2 años antes de eso, me gustaría algún día entrar al Salón de la Fama, pero nunca desde años atrás, ¿no? Fue como un sueño adquirido, ¿no? O sea, sí, se podría decir, pero lo que sí he disfrutado muchísimo es los momentos que he podido vivir con mi familia, con mi gente, con mi público, tanto aquí en México cuando venimos la primera vez, WrestleMania 22, son momentos muy importantes en mi carrera que definitivamente resaltan, ¿no? Y dices tú, estos son momentos que jamás me voy a poder olvidar, ¿no? Son momentos que gracias a esos momentos hoy en día la gente me tiene en el lugar que me tiene y que tengo una posición en el Salón de la Fama y sigo activo. Qué increíble. ¿Y cuando te dijeron, vas al Salón de la Fama? ¿Qué honestamente, pasó? Pataleaste, lloraste. A ver, dime. Honestamente, cuando me lo presentaron, me lo dijo Triple H. Ajá. Me dijo, Rey, queríamos ver si te podemos inducir al Salón de la Fama. Mi primera respuesta fue, pero yo no estoy listo para retirarme. ¿Pensaste que ya te dijeron? Sí, es que se reconoce, ¿no? Sí, Cuando uno claro. entra al Salón de la Fama, quiere decir que ya va por su salida y ya no va a luchar más. Y tú dijiste, no, yo todavía no. No estoy listo. Y me dijo, no, dice, creemos nada más que es buen momento porque es prácticamente tu yarda, Los Ángeles, y sentimos que la gente más cercana a ti, Tijuana, San Diego, va a estar ahí presente para disfrutar ese momento. Muy cerca. Y le dije, órale, vamos. Qué felicidad. Sí, muchas gracias. Oye, Rey, ¿hubo algún momento durante tu carrera donde dijiste, ya no,
así como estuviste a punto de rendirte? Donde ya no quise seguir. Sí, o sea, Sí, sí. que tal vez un punto de quiebre que dijiste, no puedo con esto. Sí, Ok. 2014. Yo ya mi rodilla estaba pasando por muchas luchas, mucho trauma, mucha operación, y sentía yo que aunque el dolor se enfocaba solamente en mi rodilla izquierda, sentía que mi cuerpo ya se estaba quebrando lentamente. Wow. Entonces fue cuando decidí retirarme un poquito de lo que era la actividad diaria, porque eso es lo que era, y decidí tomar un descanso. Ese tiempo me ayudó mucho para rehabilitarme, escoger mis días de trabajo y eventualmente, que fue cuando mi hijo quiso entrenar lucha y quiso algún día ingresar a WWE, sentí que era el momento perfecto para yo acercarme, preguntarles si ya era el tiempo necesario de que yo pudiera regresar. Y sí, me recibieron con brazos abiertos, abrieron las puertas y no solamente para mí, pero para mi hijo también. Rey, ya casi estamos por terminar. ¿Planes a futuro? Cuéntanos. Wow. ¿Qué viene? Fíjate que nunca... ¿Has pensado en el retiro? Sí lo he pensado. Me ha cruzado mi mente. Que no queremos, obviamente. Quisiéramos Sabemos que Rey algún día Misterio tiene que llegar, eternamente. ¿verdad? Pues sí. Me gusta, casi no me gusta planear con mucho tiempo de anticipación, pero es algo que todavía le falta para mi retiro, pero sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Pero en el momento que yo empiece a pensar en eso, le voy a dar por lo menos un año de anticipación para poder planear bien lo que me gustaría hacer y cómo me gustaría retirarme también. Claro. No, pues no queremos Rey Misterio para rato, por favor. Ahí te encargamos. Gracias. Eso sí, yo antes de retirarme, yo quiero que WWE venga y tenga un evento grande aquí, un pago por evento. Entonces, si me tengo que esperar hasta los 60, me espero hasta los 60. Me encanta. Ya está grabado y vamos a hacer que suceda, al menos, mira, que manifestarlo y que llegue. No, México, Sí, nos volveríamos sí, locos. y se lo merecen, porque mi gente y nos lo merecemos. ha respondido increíblemente desde el primer día que estuvimos aquí y hasta la fecha. Y bueno, por último, compártenos a todos los hispanos un mensaje. Un saludo muy grande, un abrazote muy grande, un besote, mucho cariño, mucho amor. De veras que gracias por esta carrera tan larga que he tenido, 5 décadas de lucha libre desde el 89 hasta hoy en día 2020, y de veras que estoy muy agradecido. No tengo con qué pagarles ese apoyo que me han brindado por tantos años. Lo único que puedo hacer es responderles cada vez que piso ese ring. Muchas gracias.